Toca analizar la macro de la jornada en los próximos minutos de la mano de Diego Puertas, analista de Serenity Markets. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas, encantado de pasarme por aquí. Y toca mirar sobre todo a Estados Unidos. Hemos tenido alguna referencia interesante en la primera potencia económica mundial. Si pone todo ello en contexto, por ejemplo, esa segunda estimación del PIB del primer trimestre, el dato de ventas de viviendas pendientes, el dato de paro semanal que sale cada jueves, ¿cuál es la conclusión de cómo está la economía estadounidense? Muy bien, pues si empezamos revisando el dato, la segunda lectura del dato de Producto Interior Bruto correspondiente al primer trimestre, hemos observado que ha sido un dato ligeramente superior a lo esperado, 0,2 cuando la primera lectura era 0,3. Sí que es cierto que a priori se ve una leve mejora dentro del dato negativo que se ha conocido. ¿Y cuál es el motivo de esto? Bueno, pues sobre todo debido a esa gran inversión que provocó ese aumento de importaciones que a su vez es el causante del dato negativo. Pero la noticia del dato de la lectura de hoy está por el lado del consumo personal. Hmm. Ha caído y ahora supone solo un 0,8% del dato de Producto Interior Bruto que hemos conocido. En la primera lectura era de más del 1%, es decir, estamos viendo cómo el consumo realmente sí que se debilitó, más de lo que nos contaron en la primera lectura. Un dato que ya de primeras, la primera reacción que ha tenido ha sido desplomar los rendimientos americanos y también el dólar. Rendimientos americanos estaban al alza justo antes de los datos y se han venido abajo tras este dato que nos muestra cierta debilidad por el lado económico. Al final, el efecto puntual debido al aprovisionamiento previo a los aranceles se puede eliminar o puede dejar de afectar en los próximos trimestres, pero si el consumo se ve deteriorado, al final es el gran grueso de la economía estadounidense. Por otro lado, también hemos conocido datos de solicitudes semanales de subsidio, tanto las iniciales como especialmente las continuas han saltado, un dato que también nos muestra cierto deterioro por el lado del empleo y que también ha acompañado a ese movimiento a la baja de los rendimientos y del dólar que se ha dado justo tras conocer los datos y que se mantiene en estos momentos, porque el rendimiento americano a 10 años el día de hoy ha llegado a estar por encima del 4,5% y está ahora mismo a 10 años en 4,43% y a 20 y 30 años también pierde el 5%. Por el lado de las ventas pendientes, pues qué comentar que no sepamos por el lado del mercado inmobiliario estadounidense. La tendencia de tasas tan elevadas pues dificulta mucho y el dato ha sido bastante débil, la verdad. Bueno, mañana tendremos más referencias macro. Hablábamos hace un instante, subrayaba ese dato de consumo que se extrae de ese PIB estadounidense. Mañana tenemos el mensual, ese gasto en consumo personal PCE que tanto sigue la Reserva Federal estadounidense. ¿Cuáles son las expectativas con las que trabaja? Bueno, pues se espera un dato bastante débil comparado un poco con otros meses. Al final ya, la tendencia ya es bastante floja de los últimos meses, pero sí que es cierto que es un dato que se extrae muy bien a través de los componentes que se usan para el dato de inflación al consumo y especialmente para el dato de inflación al productor. Por tanto, no se espera que haya muchas sorpresas o generalmente en los últimos meses no se ven muchas sorpresas respecto al consenso de los analistas, que al final eso es lo que mueve al mercado. Por ejemplo, hoy el dato de solicitudes semanales de subsidio ha sido una gran sorpresa con respecto al consenso de los analistas. En estos datos de deflactor de la inflación, lo cierto es que los últimos meses se leen bastante bien. Eso tiene una explicación muy clara y es que la parte de bienes ya cada vez tiene menos impacto, que es un poco lo que más movía los datos justo en el pico ahí en 2022 e incluso inicios de 2023. Se espera alrededor de un 0,1%, tanto en el general como en el subyacente, lo cual serían datos muy positivos para ver la evolución o para seguir con esa evolución de los precios. En una circunstancia de los aranceles, que supongo que me lo preguntarás ahora, Sí. bastante incierta, todo se ha dicho.
Incierta por ese revés judicial que ha recibido esa estrategia comercial del presidente estadounidense. Lo cierto es que en una primera lectura rápida, en diagonal, como solemos leer todo con la premura con la que vamos, pues se pensaba que era más importante, ¿no? Quizás una vez que leemos la letra más pequeña y vemos que hay margen por parte de la Casa Blanca para seguir con esos aranceles, la reacción se ha ido disipando, ¿no? Sí, totalmente. Creo que esa es la lectura correcta. Al principio sí que es cierto que cuando se publicó junto con los resultados de Nvidia, ayer al cierre de Wall Street, pues los futuros fueron ampliamente al alza. Pero sí que es cierto que conforme vas investigando un poco lo que significa este bloqueo de los aranceles, pues te vas dando cuenta de que el gobierno estadounidense, con Trump a la cabeza, tienen otras medidas a su disposición para seguir llevando a cabo estos aranceles, incluso incrementarlos, ¿no? Porque al final el bloqueo está justificado por la ley de emergencia con la que se ha llevado a cabo. No es que se bloquee imponer aranceles como tal. De hecho, los sectoriales se mantienen. Veremos a ver cómo avanza todo. Sí que es cierto que esto generará dudas, sobre todo por el lado de acuerdos comerciales. ¿Qué pasará con el acuerdo que hay con Reino Unido? El acuerdo con India, que parece que se iba a cerrar ya. Japón también, algunos comentarios el día de hoy. La situación de la Unión Europea. Sobre todo por ahí sí que puede generar un poco más dudas, retrasos en conversaciones y demás. Pero respecto a lo que significa este bloqueo, pues oye, de una forma u otra, si quieren imponer aranceles, lo harán. Una cosa más, el comportamiento del dólar, hablaba de una importante reacción. Hemos visto cómo en las últimas horas los analistas de Standard Chartered de la entidad británica señalaban que el riesgo de una caída importante del dólar aumentará el próximo ejercicio si esas políticas de Trump aumentan la carga de la deuda estadounidense, pero no logran impulsar lo que piensa la economía. ¿Cuál es el escenario con el que trabaja usted? Bueno, respecto a predecir los movimientos del dólar, la verdad que es bastante complejo por todo lo que entra en juego a la hora de hablar de este activo. También íbamos camino a la paridad en el euro dólar y ahora mismo estamos muy alejados de ello. Sí que es cierto que la teoría o los movimientos que estamos observando nos dicen que cuanta más presión por el lado arancelario, más se debilita el dólar y cuando hay ciertos alivios, pues el dólar tiende a fortalecerse. Lo hemos visto, por ejemplo, en las últimas horas, con todo este tema del bloqueo de los aranceles, ha saltado el dólar y conforme se ha ido disipando y ya estábamos leyendo lo que significaba esa noticia, el dólar se ha venido abajo junto a los datos de producción de bruto y de empleo que hemos conocido el día de hoy. Más importante que el movimiento del dólar, que es tan complejo y que entran en juego muchos factores, yo lo que me baso sobre todo es en las reacciones a ese movimiento del dólar. Muchos activos que tienen una correlación muy elevada de forma contraria, por ejemplo el Bitcoin, no de forma directa, pero sí que está estudiado como a 3 meses vista, el Bitcoin suele tener ciertas reacciones y en general los activos de riesgo. Eso me parece más importante incluso y te sirve un poco como indicador adelantado de lo que podríamos ver. Lo cierto es que la caída del dólar como tal no significa nada. Evidentemente nos perjudica mucho a los que estamos fuera de Estados Unidos. Concretamente aquí invertimos en dólares, invertimos en índices americanos o en acciones, porque aunque las acciones o el índice hayan recuperado prácticamente toda la caída, sí que es cierto que nos quedamos muy abajo porque el dólar se mantiene todavía un 10% abajo. Pero es un punto muy positivo, como digo, para otros activos, como por ejemplo la liquidez o para beneficiarse un poco en la nueva estrategia que quiere llevar a cabo la administración. Veremos a ver, de momento evidentemente perjudica, estamos en un rango, pero sí que es cierto que si hay cierto afloje por el lado de las tensiones arancelarias, podríamos ver algo de fortaleza. Diego Portas, analista de Serenity Markets. Gracias, muy buenas tardes. Gracias.